Bueno, siempre es un gusto leer a colegas, leer otra manera de escribir, otra manera de acercarse al público. Y pues en este sentido, leer el texto de Marisol Mayorga y John Cole ha sido para mí de veras un placer. Les cuento, el libro en cuestión tiene un nombre muy literal a propósito de su contenido, pues a lo largo de más de 450 páginas, los autores desarrollan desde su perspectiva lo que conforma la esencia, subrayo, la esencia de la interpretación del patrimonio. El libro tiene dos enormes virtudes. Bueno, en realidad tiene bastantes más, pero bueno, voy a destacar tres. Por un lado, presenta un contenido académico, es decir, la información ahí plasmada está respaldada con un extenso apoyo bibliográfico para cada capítulo, además de incluir datos duros obtenidos de fuentes oficiales disponibles para consulta. Por otra parte, la información está organizada bajo un plan de interpretación, o sea que es un libro que en sí mismo es un plan de interpretación, me parece, y de esta manera resulta, es un texto cuya lectura resulta amena, clara, estimulante y reflexiva. Y para quienes hemos trabajado en el ámbito de la educación formal, también nos resulta familiar. Es como la planeación, es ir parte por parte y eso facilita mucho, mucho el fluir de la lectura. Uno de los aportes más importantes, me parece, en este sentido, es el planteamiento sistemático de los objetivos al inicio de cada capítulo. El uso de cuadros sinópticos recurrentes, abundantes, las múltiples ilustraciones, muy ad hoc, por cierto, ¿no? No son fotos serias, son fotos elegidas en donde se ve gente y esto para quienes lo leímos, pues da idea de mucha familiaridad, ¿no? No son fotos rígidas ni frías, valga la expresión. Asimismo, vienen propuestas de evaluación al final de cada capítulo en donde se encuentran los indicadores de que el contenido fue aprendido por parte de quien lo lee. Esto es una buena estrategia para infundir seguridad en el lector, sobre todo cuando uno puede consultar las respuestas a las preguntas que se ponen en la parte de evaluación. Entonces uno pierde esta sensación de que está siendo examinado, sino más bien uno lee y es como aquellos viejos tests de comprensión de lectura, pero en este caso una lectura que quiere garantizar que uno entendió lo que ahí se dijo y que de una manera, insisto, muy, muy sencilla. La tercera virtud es el prólogo de Ted Cable, quien introdujo el texto enfatizando la consideración de los turistas como actores sociales necesariamente involucrados en la tarea de la conservación de los distintos patrimonios. Él no los llama así, desde luego, pero bueno, yo lo interpreto de esa manera y así se los quería comentar. Asimismo, es conservar la paz, no solamente los patrimonios, sino la paz. Cable resalta el rol de los intérpretes en la generación de afinidades y de afectos, o en sus palabras, comillas abren, los intérpretes ofrecen el regalo de la comprensión y de la belleza a los viajeros alrededor del mundo. Cierro comillas. El cuerpo del texto incluye 4 unidades que contienen 10 capítulos. La primera unidad se refiere a los fundamentos del patrimonio y consta de 2 capítulos. Uno, interpretación del patrimonio en el contexto del turismo y de la conservación. Y otro, la planificación y práctica de la interpretación. La segunda unidad se denomina análisis interpretativo del patrimonio y consta también de 2 capítulos. Aspecto para la interpretación de un sitio y temas y marco interpretativo. La tercera unidad se llama experiencia del público visitante y tiene 3 capítulos. Perfil del público visitante, diseño de oportunidades para experiencias del visitante y manejo de grupos. Finalmente, la cuarta unidad lleva por nombre gestión de medios y productos interpretativos y consta también de 3 capítulos. Recorridos guiados y otras presentaciones, medios impresos o digitales y el último, implementación
y evaluación. Al final del texto incluyen un acertadísimo glosario con las definiciones de los conceptos y de los términos utilizados a lo largo del texto, así como un índice analítico o temático, como lo llaman los autores, que facilita la búsqueda de tópicos específicos en el cuerpo del libro. Como podrán ver, Mayorga y Cole abarcan todas las etapas a considerar en un plan de interpretación formal en un libro que al final resulta una suerte de manual para el intérprete. En el libro hay una guía. Se trata de un personaje femenino, la maestra Lucía, que lleva de paseo a su alumno Armando, quien siguiendo los pasos de su hermano mayor, quiere convertirse en un intérprete del patrimonio natural. En términos de un libro de texto, ambos personajes se aprecian como algo familiar, ¿no? Aunque uno los está leyendo y está viendo los dibujitos, cuando uno lee lo que están expresando, te das cuenta que estos personajes sudan, caminan, beben agua, descansan, mientras transitan a través del paisaje costarricense, en donde aprecian la flora y la fauna, al mismo tiempo que Lucía, la maestra, le enseña a Armando las bondades de la interpretación. A mí personalmente me gustaron un montón estos personajes porque le dan un toquecito como pues no de novela precisamente, pero sí como de unos personajes amigos, ¿no? Que lo van llevando a uno también a lo largo del libro, casi casi con las mismas inquietudes de Armando para preguntarle a la maestra Lucía, quien después de que termina su participación, viene toda la explicación de por qué Lucía contesta lo que le contesta a Armando. Bueno, ambos estos personajes acompañan al lector en todos los capítulos, invitando a la reflexión sobre muchas de las consideraciones que un intérprete debe tener frente al patrimonio que va a compartir con los visitantes. Para dar contexto al ámbito de la interpretación, Mayorga y Cole presentan ampliamente los antecedentes históricos. Por supuesto, en esta sección aparecen los nombres de John Muir, Enos Mills, Freeman Tilden y Esther Burnell y sus respectivas contribuciones. Por cierto, el diseño de cómo aparecen estas notas biográficas al interior del texto, sin perder la liga del flujo de la lectura, me pareció bien bonito, ¿no? Es también un libro amistoso en este sentido. Bueno, también incluyen los autores un punto de apoyo muy actual. Me refiero a la ponderación de conservar el patrimonio natural, el cultural y el mixto en concordancia con la Agenda 2030 propuesta por la Organización de las Naciones Unidas, en donde quedan de manifiesto las responsabilidades que tenemos para con las generaciones actuales y las futuras. En articulación con la conservación están los turistas, esos personajes, esos actores sociales que viajan siempre por todas partes del mundo solo por el gusto de hacerlo o de aprender o por salir de sus rutinas de vida. Para ellos, los y las intérpretes trabajan construyendo puentes de comunicación para brindarles la posibilidad de crear experiencias personales, inolvidables en el mejor de los casos. Y aquí hay un lugar, hubo un lugar para mencionar el rol de Sam Ham y su reconocidísima influencia sobre la puesta en operación de la interpretación temática. Para quienes ya se han acercado a la interpretación del patrimonio, el nombre de Sam Ham es absolutamente familiar, pero para quienes no, sobre todo para nuestros invitados amigos del Facebook, el libro de Marisol y de John les vendrá muy bien para conocer los componentes de esta interpretación temática, además de las contribuciones de otros autores como el mismo prologuista del libro, Ted Cable, para garantizar el tipo de información que los y las intérpretes podrían compartir. Es el tipo de información provocadora, que sea una revelación de contenido, que no se trata de compartir meros datos, sino de resaltar ese algo que hace de un lugar algo excepcional, una manera de comunicar que conmueva al visitante. Pensé irremediablemente
que la interpretación también funciona para aquellos lugares cotidianos, los que vemos durante todos los días de nuestras vidas y que asimismo podemos compartir con los visitantes a partir de elegir los contenidos de estos lugares para compartirlos mediante la interpretación. Enseguida viene aquello que se quiere comunicar, lo que lleva a la propuesta de cómo identificar aquello que hace especial a un lugar. De esta sección del libro, destaco que se propone a la investigación como fuente de información. Señalo esto porque no es, y lo digo con todo respeto, no es como lo que hace un guía de turistas, ¿no?, que describe solo lo que observa. Por ejemplo, características arquitectónicas o la monumentalidad de un lugar o lo espectacular de un paisaje en sí mismo, ¿no? Digamos que los guías de turistas a veces le describen a uno como visitante lo que uno mismo está viendo, ¿no? Que a lo mejor no hace falta que el guía te lo diga porque pues, ya uno lo está viendo. Sin embargo, en la investigación, que es lo que proponen Mayorga y Cole, se indaga, se aprende, se elige y se construye. De ahí que los autores proponen hasta una matriz para evaluar el potencial interpretativo de un lugar. Más adelante se presenta un análisis profundo sobre los visitantes. Esta sección también constituye una parte fundamental del plan de interpretación de Mayorga y Cole, pues es para ellos, para quienes trabajan los intérpretes. Hay un punto de coincidencia entre lo que proponen los autores y lo que ha señalado Antonieta Jiménez en su libro La vinculación social en arqueología, que a mí me parece personalmente un punto medular. Me refiero a la necesidad de tomar en cuenta a los actores sociales que están relacionados con el lugar a interpretar. Y esto me parece sensacional porque no se trata solamente de que en el plan de interpretación quede incorporado lo que el intérprete decidió, sino de incorporar las voces de los actores que participan en el reconocimiento de este patrimonio natural, cultural o mixto. Entonces, esta visión de inclusión me parece muy, muy acertada y muy, muy aplaudible. Resulta pues indispensable escuchar a estos actores, pues lo ideal es incorporar los intereses de la gente relacionada con el lugar a fin de tener un plan de interpretación que sea apoyado por la mayor parte de los actores sociales involucrados. Ello además permite generar un clima de colaboración y no de imposición, ¿no? Bueno, esto no lo dicen ni Mayorga ni Cole, pero es algo que yo comento derivada de mi propia experiencia. Tan importante como lo expuesto en los capítulos anteriores es la adecuación del lugar a interpretar, siempre en relación con el respeto a este lugar, con ética y procurando la menor afectación en el caso de que haya que colocar algún tipo de construcción, mamparas u otros medios de comunicación. Asimismo, con las mejores estrategias para comunicarse con la audiencia, de acuerdo con el tipo de público del que se trata. Esta sección me pareció particularmente reflexiva, sobre todo cuando la misma Lucía, la maestra Lucía, le dice a Armando que me encantó el ejemplo, que cuando van todos en una lanchita deslizándose por una corriente del río, uno puede caerse y esa experiencia de caerse en el río le podría parecer espantosa, mientras que el que se quedó arriba le pudo haber parecido sensacional y emocionante. Porque aparte esto sí ya me pasó, entonces creo que es tan real la manera en cómo lo ilustra la maestra Lucía Armando, e ilustra a sí mismo el mensaje. No todos los visitantes somos iguales, no todos los visitantes tenemos a veces la suerte de ir con gente de la misma edad, ¿no? Casi siempre el público es variadísimo y pues bueno, esto tiene que ser considerado en un plan de interpretación para atender a todos de la mejor manera. Por eso, insisto, me pareció particularmente reflexiva. El resto del libro, bueno, no se los voy a platicar aquí porque aquí viene el comercial desde Interpat, están puestas las ligas, compren el libro, de verdad que vale mucho la pena y por ello los invito a que lean el libro directamente.
Les comento de todas maneras que presenta de manera muy clara cómo construir cada partecita del guión interpretativo. Hablando de manera figurada, en esta parte o en estos últimos capítulos se describe cada engranaje que se articula con el conjunto, la manera de garantizar que cada parte funcione y que el movimiento articulado de estas partecitas fluya sin problema. Entre estas piezas están las técnicas para mejorar el lenguaje corporal del intérprete, también el lenguaje verbal, técnicas para activar la imaginación y activar los sentidos de la audiencia, así como para dar estructura al documento que se presenta. Se incluye también una amplia sección sobre el tipo de materiales que pueden generarse para los distintos tipos de públicos, sobre todo los impresos. Y en esta parte vale muchísimo la pena la revisión cuidadosa de esta propuesta, puesto que es muy completa. Finalmente, se incluye lo que a mi parecer constituye un plan de negocios propiamente dicho, puesto en marcha. Es decir, la puesta en operación del producto interpretativo, que por supuesto, siendo que es un plan en todo sentido, también incluye una sección de evaluación para ver si vamos bien o nos regresamos, ¿no? En la propuesta de lo que uno trabaje. Bueno, pues con todo lo dicho en el libro, queda la idea de insistir en la profesionalización de la interpretación del patrimonio en virtud de su condición de una estrategia de construir puentes de comunicación entre el público no especializado y el público o los intérpretes, los y las intérpretes que disfrutamos de poder comunicar aquello que aprendemos, aquello que pensamos que es muy importante que el público no especializado conozca para producir estas experiencias que uno puede recordar y a lo mejor se acuerda de lo que dijo el guía, pero en términos de que fue conmovido por esta manera de interpretar. En definitiva, pues, el libro de Mayorga y Cole me parece un texto imprescindible para las bibliotecas de los y las intérpretes del patrimonio. Pues a mí me gustaría dejarlo hasta aquí para que ustedes, como autores, pues también nos compartieran su propio interés, su propio gusto en este libro. Muchísimas gracias.